Bienvenidos amigos preciosos. Brawl Stars es un juego de acción dinámica desarrollado por Supercell, donde no habrá tiempo de explicar qué es lo que está pasando en pantalla, por lo menos hasta ahora. Han llegado a este juego y han visto el caos en el que las partidas pueden convertirse, ¿no? ¿No sabes cómo usar a tus personajes y solo autopuntas todo el tiempo? Blines, oro, puntos de fuerza. ¿Por qué hay tantas monedas y cómo puedo aprovecharlas al máximo? ¿Por qué está Bob Esponja en el juego y por qué no lo tengo? De seguro estarán confundidos y un poco abrumados por toda la información que bombardea sus pobres ojos a cada maldito segundo. Pero tranquilos, aquí estoy yo para asesorarlos en sus primeros pasos por el juego. Les explicaré algunas mecánicas básicas, en qué consisten las habilidades de los personajes, por qué hay tantas monedas y cómo ser miembros útiles para sus equipos para que no les den un like irónico en cada partida que entren. Así que si eres nuevo o conoces a alguien empezando en el juego, puedes utilizar este video para ayudar a disminuir la población de randoms. Y si después de ver todo esto siguen pensando que Edgar va bien en cualquier lado, al menos espero que algo se les haya grabado. Este juego se maneja sencillamente, en comparación con otros. Un cursor para moverte, uno para atacar, y puedes apuntar o presionar para atacar automáticamente al rival más cercano, y otro para el super, una habilidad especial que te permitirá remontar partidas si la utilizas bien. Justo abajo de tu nombre aparecerá tu vida y abajo de esta tu munición. Si te atacan, bajará tu vida y si se acaba, mueres. Por lo que mejor aléjate antes de morir para empezar a sanar automáticamente. Tu munición también se restaura lentamente tras utilizarla, pero el tiempo varía entre uno y otro personaje. Siempre es mejor ser cuidadoso con los disparos y no andar disparando como loco. Existe una gran variedad de obstáculos, bloques, tipos de piso y objetos que los mapas pueden tener que cambiarán la interacción del juego y las partidas. No explicaré obviamente cada interacción en este video, pero recomiendo que experimentes con el ambiente y que veas cómo juegan otros a tu alrededor. Pero sí ten en cuenta que puedes ser invisible para tus rivales en los arbustos, así que intenta moverte por ellos para sorprenderlos. Hay distintos modos de juego a los que puedes entrar y que irás desbloqueando mientras más vayas jugando. El primero al que entrarás es Supervivencia, un modo en donde deberás de sobrevivir lo mayor posible en contra de otras 9 personas que intentarán lo mismo. Habrá cajas regadas por el mapa que puedes abrir para obtener cubos de fuerza, potenciadores que mejorarán tu vida y el daño que hagas, aunque la manera más útil de obtenerlos es derrotando a otras personas. Después se desbloqueará Balloon Brawl, un modo de juego muy parecido al fútbol, que se acaba cuando uno de los dos equipos mete 2 goles. Atrapagemas es otro modo en donde tu objetivo será conseguir 10 gemas y conservarlas por 15 segundos para ganar. Hay varios otros modos en los que ya no ahondaré por el momento para evitar alargar más el video, pero todos los que estén disponibles se pueden seleccionar desde el botón grande en la pantalla principal. De seguro habrán visto la cantidad insana de personajes que hay en el juego, y pensarán que nunca aprenderán qué hacen todos. No se preocupen, llévensela con calma al aprender sus habilidades y disfruten del juego. Para esto, recomiendo que jueguen al menos unas cuantas veces los personajes que vayan obteniendo para aprender qué hacen, y que puedan encontrar aquellos personajes con los que más se acomoden. Todos se mueven a distintas velocidades, tienen puntos de vida, velocidades de recarga, municiones y tipos de ataque distintos. Estas especificaciones les hará jugar de maneras muy distintas entre sí. Por ejemplo, Tick no tiene la misma vida que Frank, 8-bit se mueve mucho más lento que Max, entre otras. Algunos incluso tienen atributos que pueden ayudarles a aventajarse ante sus rivales, como el atributo de los tanques para cargar el super al recibir daño, o el atributo para poder caminar o flotar sobre el agua. Cada uno tiene un ataque distintivo, y aunque algunos pueden parecerse, los daños y habilidades suelen cambiar mucho. Todos tienen un super único que les servirá para propósitos muy variados, como escapar, acercarse,
hacer montones de daño o destruir todo a su alrededor. Todos tienen dos gadgets, que son habilidades activables en medio de las partidas para conseguir un beneficio inmediato en la mayoría de los casos. Se tienen que comprar por 1000 monedas cada uno o ganarlos en premios, cajas o demás. Todos tienen 6 refuerzos, y en ciertos casos algunos brawlers tienen refuerzos épicos o míticos, que son habilidades pasivas que cambian ligeramente cómo y dónde se jugará. Los refuerzos regulares se compran por 1000 monedas cada uno, los épicos cuestan 1500 y los míticos 2000. Todos tienen dos habilidades estelares, habilidades pasivas únicas por cada personaje que modificarán más fuertemente su gameplay. Se tienen que comprar por 2000 monedas cada una o ganarlas en premios, cajas o demás. Todos tendrán una hipercarga, una habilidad activable que amplifica la velocidad, el daño que se puede recibir y el que se inflige, además de cambiar el super a una versión más potente. Si tu personaje favorito no tiene esta habilidad aún, no te preocupes, ya llegará, y lo dice el main Mr. P. Se tienen que comprar por 5000 monedas cada una o ganarlas en premios, cajas o demás. Existen 7 clases en las que todos los personajes caen dependiendo de sus habilidades. Los apoyos poseen capacidades como la curación, el aumento de la velocidad o la protección para ayudar a sus aliados. Los artilleros se enfocan en lanzar sus ataques por encima de las paredes y lejos de los rivales. Los asesinos se encargan principalmente de cazar y derrotar a los rivales más débiles o debilitados. La función de los controladores se basa en controlar las acciones de los enemigos para imposibilitar en cierta medida su avance en el objetivo. Los destructores hacen daño a lo bruto, se encargan de dañar lo mayor posible a los enemigos. Varios de estos personajes suelen ir bien contra tanques. Los tanques son esponjas de daño, pues tienen muchos puntos de vida y sirven como escudo para sus aliados. Los tiradores de élite suelen quedarse en las líneas traseras como francotiradores, hasta que sea más seguro acercarse para cumplir con el objetivo. Cada uno de los brawlers del juego caen en una determinada rareza dependiendo de la complejidad de sus habilidades y serán más difíciles de obtener de cualquier manera mientras más se suba de rareza. La única brawler inicial es Shelly, el personaje balanceado por excelencia, perfecta para aprender a jugar. Entonces vienen los especiales, los super especiales, los épicos, los míticos, los legendarios, y ahora, con la introducción de Buzz Lightyear al juego, también existen los brawlers de tiempo limitado. A grandes rasgos, me refiero con caminos de progresión a los sistemas que ayudan a los jugadores a conseguir recursos al jugar y cumplir ciertas condiciones. Considero que estos tres son los principales. El camino de trofeos es una línea de recompensas que te dará distintos recursos necesarios para avanzar en el juego. De aquí se desbloquearán otros modos de juego y las misiones diarias y de temporada para completar el Brawl Pass. Retomaremos en un segundo. Este camino se va llenando conforme vayas ganando trofeos con tus personajes en las partidas a las que entres. Una vez obtenidas estas recompensas, no podrán perderlas aunque pierdas trofeos. Y sí, puedes perder trofeos en caso de perder una partida, aunque al principio no perderás demasiados. Cada brawler tiene su propio conteo de trofeos, por lo que te aconsejo que subas a todos los personajes que te salgan por lo menos un poquito para conseguir más recompensas y a la par irte formando una idea de con qué personajes te gusta jugar. Igual así puedes conseguir una racha de victorias con un personaje que ocasionará que ganes más trofeos entre más grande sea. Dicha racha la puedes comenzar desde las 2 partidas ganadas seguidas y se perderá por completo en caso de que pierdas una sola. El Camino Star es un sistema que permite seleccionar más libremente a los personajes que se quieran conseguir. Se presenta una pequeña selección de personajes de una misma calidad para que escojas al que más te parezca y empiezas a desbloquearlo al juntar créditos. Todos los créditos recolectados de cualquier fuente irán directamente a desbloquear al personaje hasta conseguirlo, para entonces pasar a desbloquear a otro. Dependiendo de la calidad del personaje, se invertirán más o menos créditos o gemas si se prefieren usar en él.
y en dado caso que ya se hayan conseguido todos los personajes disponibles hasta el momento, se podrá empezar a conseguir fama, que es solo una forma de demostrar tu dedicación al juego a través de cosméticos y un fondo para tu tarjeta de batalla. El Brawl Pass es un pase de batalla que se queda por una temporada, que dura alrededor de un mes, que tiene dos caminos de recompensas, uno gratuito y uno con dos versiones de pago, el Brawl Pass de pago y el Brawl Pass Plus. Ambos caminos se llenarán al mismo tiempo mientras vayas completando tus misiones, que tendrán especificaciones como jugar con ciertos personajes o ganar en algún modo, mas solo podrán reclamar las recompensas del camino de arriba si pagas por ellas. En mi opinión, ambos Brawl Pass de paga valen mucho la pena por la generosa cantidad de recursos extra y por los bonitos cosméticos que te otorgan. Sin embargo, no es necesario comprar nada para progresar bien en el juego. Al final del pase de batalla podrán conseguir premios Star cada vez que consigan una cierta cantidad de XP. El oro es la moneda más importante, pues sirve para mejorar a los personajes, a subirlos de fuerza y comprarles ciertas habilidades, y para comprar unas skins que no deberías de comprar. Los puntos de fuerza sirven para subir la fuerza individual de tus brawlers, haciendo que tengan más vida y que hagan más daño. Las gemas sirven para comprar brawlers, artículos cosméticos y habilidades. Esta moneda se puede conseguir casi exclusivamente del Brawl Pass, tanto del gratuito como del uso paga, y de la compra con dinero real en la tienda o en la Supercell Store, donde salen más baratas por los extras que regalan y de donde puedes conseguir cada mes 10 gemas gratis. Llegan también a darlas en algunos premios de temporada, como pasó con los premios angelicales y demoníacos, pero son más escasas. Conseguir esta moneda comprada, lo mejor es esperar por ofertas buenas en la tienda para evitar gastar demasiado. Los créditos sirven exclusivamente para desbloquear nuevos personajes en el camino Star. Dependiendo de la calidad del brawler, necesitarás más o menos créditos para desbloquearle. Los blines sirven únicamente para comprar artículos cosméticos, por lo que entenderás que no son necesarios para progresar en el juego. Con esta moneda pueden comprarse aspectos, hasta la calidad épica, reacciones, sprays e iconos de jugador. No todos los cosméticos pueden comprarse con esta moneda, pues hay ciertas cosas que son más exclusivas que otras, pero la cantidad de cosas que sí pueden comprarse es bastante larga. Por último se tiene la experiencia, una moneda que se consigue simplemente jugando, completando misiones, presionando sobre los modos de juego que rotan sus mapas o comprando el Brawl Pass Plus, para conseguir el 20% de avance en el pase de batalla. Sirve exclusivamente para avanzar en las casillas del Brawl Pass y obtener las recompensas. Los duplicadores de experiencia duplican, valga la redundancia, la experiencia conseguida al jugar, inclusive aunque se pierda. Se pueden conseguir en los premios Star y comprándolos por gemas. Sin embargo, por nada en el mundo compren duplicadores de XP, ni con gemas, ni mucho menos con dinero real. Los premios y cajas pueden variar de temporada a temporada. Las únicas dos distinciones que pondría entre las dos son que los premios dan una sola recompensa, mientras que las cajas pueden dar varias. No obstante, es un poco más complejo que decir que las cajas son mejores que los premios, por lo que les explicaré mejor a continuación. Los premios Star regulares cuentan con 5 calidades: especial, super especial, épico, mítico y legendario. Al empezar a abrirlo, se le darán 4 toques que posibilitan que suba su calidad. Entre mayor sea la calidad, mejores serán las recompensas que te toquen, más solo será una recompensa por premio. Diariamente podrán obtener 3 gratuitos al ganar 8 veces partidas, por trofeos o competitivas, además de poder conseguirlos del camino de trofeos, del pase de batalla y de ofertas en la tienda. Algunas veces son gratuitos por actualizaciones. Los premios Star competitivos son premios especiales que puedes ganar en el modo competitivo del juego. Contienen blines o cosméticos especiales, aspectos, sprays e iconos de perfil de la temporada actual y de las pasadas. Algunas veces llegan a regalarse en eventos como los campeonatos. Los premios Star de hipercarga, como su nombre lo indica, dan una hipercarga al azar. Se llegan a regalar en campeonatos u otros eventos especiales. Si ya se poseen todas las hipercargas existentes, la recompensa cambiará a 1000 de oro. Finalmente, pondré en esta categoría a todos los premios de temporada, tales como los huevos de monstruo o los premios Star angelicales y demoníacos.
En estos premios se pueden obtener usualmente potenciadores temporales o aspectos especiales de la temporada, aparte claro de las recompensas de siempre como monedas y demás. Algunos tienen distintas calidades, como los huevos monstruo, pero otros tienen una sola calidad como las Power Meals, y estas solo daban potenciadores de temporada. Pondré en la misma categoría 5 cajas que existían en el juego y que muy probablemente ya no volverán. Las cajas originales, las que había al principio del juego, las cajas Brawl, las cajas grandes, las mega cajas y la caja Omega. Menciono estas cajas porque desde su eliminación, las mega cajas han regresado ocasionalmente, algo distintas a como eran en su momento. Estas cajas daban únicamente recursos, nada de cosméticos. Y mientras que algunos usan esto como argumento para decir que las cajas eran mejores que los premios, la verdad es que los recursos de las cajas venían en porciones menores y muy aleatorias. Las cajas de eventos temporales, como las que hubo en el evento de Brawl clásico o en el Brawloween de este año, llegaron al juego dando más de una recompensa por cada una. Pero esta vez, y a diferencia de como eran las cajas clásicas, podían dar otras clases de recursos nuevos, además de los que ya daban, y cosméticos de la temporada. Las cajas de trofeos son una nueva clase de cajas que vinieron a reemplazar el viejo sistema del reinicio de trofeos. En estas salen prioritariamente cosméticos, además de que pueden salir gemas, blines y duplicadores de XP. Pero tienen de manera garantizada un número de recompensas y al menos una skin de cierta calidad. Depende de la caja que se abra. Lo novedoso de estas cajas es que incluso se pueden obtener con algo de suerte skins de calidades tan altas como la mítica, la legendaria y de hipercarga. Anteriormente, estas skins solo podían conseguirse al comprarlas con gemas en eventos o ganarlas por medio de premios o cajas temporales. Para terminar, me gustaría darles unos cuantos consejos que pueden ayudarles mucho en sus primeros pasos en el juego. Para jugar bien con cualquier personaje, intenten pensar en cuáles son sus fortalezas y debilidades. Saber qué clases el personaje puede ayudarles a reconocer cómo y dónde deben de jugar. Por ejemplo, Edgar es un asesino, por lo que al manejarlo lo mejor será esperar el momento preciso para atacar de cerca, lo que puede ser cuando los enemigos no tengan habilidades para empujar, cuando tengan poca vida y o cuando no se desempeñen bien en rangos cortos. Por esto mismo, no es la mejor idea jugarle en mapas con pocos obstáculos y o arbustos. Para jugar bien a cualquier modo de juego, tengan en mente cuál es el objetivo principal y concéntrense en completarlo primero antes de irse a hacer daño o matar enemigos. En muchas situaciones, quedarse vivos contribuyendo con su equipo es más valioso que arriesgarse innecesariamente para asegurar un asesinato. Asimismo, saquen provecho a toda la información que les den sus enemigos desde el principio de la partida. ¿Son buenos counters contra sus personajes? ¿Están utilizando bien sus habilidades? ¿Pueden ustedes representarles una amenaza? Antes de invertir sus monedas en cualquier brawler, cosmético o habilidad, procuren probar las cosas para ver si les convencen. Los brawlers se pueden probar desde la selección de personajes. Los cosméticos se pueden visualizar desde el catálogo. Muchas skins se pueden probar desde ahí mismo. Y las habilidades se pueden probar, si tienes al personaje, en una partida amistosa. Aunado al punto anterior, el mejor uso que se le puede dar a las gemas es para comprar las ofertas con hipercargas, o algunas ofertas de paquetes con premios y recursos. Procuren no gastar para completar el costo de cualquier cosa, sea brawler, cosmético o habilidad. No compren casillas en el Brawl Pass y no compren otras monedas a menos que estén a un muy buen precio en una oferta. Y como último consejo por ahora, les recomiendo que se diviertan y no se enfrasquen hasta el punto del enojo. Puede que vean a ciertas personas siendo algo pesadas con ustedes. Ignórenlas y no les sigan el juego, que no obtendrán nada más que pasar un mal rato. No ganarán nada con enojarse con otros desconocidos. Mejor sean autocríticos y analicen si se están frustrando demasiado al perder. Si es así, dense un respiro y vuelvan más relajados, ya con la cabeza fría, para aprender y mejorar en el juego.
Sin más que añadir, presionen el botón y les deseo mucha suerte para que no se encuentren malos compañeros o muchos asesinos que vayan tras de sus huesitos debiluchos de ti. To find these seem impossible to score.